muy breve sobre lo de Pemex. Siempre se habla de que está muy mal Pemex. Nuestros adversarios, que son expertos en desinformar, se dedican a eso, cuando en realidad Pemex está en su mejor momento. Se puede decir que se rescató a Pemex, porque el propósito de la política neoliberal, neoporfirista, la política privatizadora que impusieron en los últimos 36 años, del 83 hasta el 2018, llevaba como objetivo principal desaparecer a Pemex, destruir a Pemex, igual que a la Comisión Federal de Electricidad, acabar con todas las empresas públicas. Por eso hicieron la llamada reforma energética, ese fue el propósito. Engañaron estos corruptos diciendo que con esa reforma se iban a estar produciendo 3 millones de barriles diarios, que iba a llegar la inversión extranjera a México a raudales. Entregaron 110 contratos a empresas, repartieron el territorio nacional, les entregaron grandes extensiones, bloques de terrenos, tanto en tierra como en mar, para extraer el petróleo. Al final entregan los 110 contratos y no llega la inversión, no invierten, y de esos 110 contratos hay 3 contratos en activo de los 110, y de los 3 millones de barriles que supuestamente iban a producir, están extrayendo 40,000 barriles. Eso es todo. Desde luego han hecho muchísimo negocio, porque ya vendieron esas acciones de las concesiones que se entregaron, han traficado con esta política sin beneficio alguno para el pueblo de México. Si esa política hubiese continuado, estaríamos en quiebra, estaríamos comprando petróleo, porque esa gente es antipatriota, no le interesa el país, no le interesa el bien público, le interesan los negocios, el dinero, que es su Dios. Ahora, como ya no pueden hacer los jugosos negocios que hacían anteriormente, ya no pueden robar como lo hacían anteriormente, ya no pueden saquear, pues los tenemos de opositores y son propagandistas hablando constantemente de que Pemex está en su peor momento, y lo mismo la Comisión Federal de Electricidad, y eso es rotundamente falso. Eso no es cierto. Pemex ha sido rescatada como empresa pública, como empresa
de todos los mexicanos. Fue una hazaña lo que se logró. Y lo mismo en la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, como es una avalancha de mentiras, constantemente tenemos que estar informando, dando respuesta, para que la gente, que es lo que más nos importa, el pueblo de México sepa de que vamos muy bien en Pemex y muy bien en cuanto a la economía nacional, y lo más importante, que en México hay bienestar y el pueblo está contento y hay felicidad, muy contrario a lo que quisieran nuestros adversarios. Complementa con el precio de la gasolina. Y agradecerle mucho al equipo de Pemex, a todos, todas, desde luego a los trabajadores petroleros que nos han apoyado para el rescate de esta empresa de la nación, que siempre fue como la gran tentación, siempre quisieron desde la expropiación en el 38 privatizarla. Ahí en la expropiación los conservadores se unieron y hasta formaron un partido un año después, que no voy a mencionar, pero ahí se los dejo de tarea, porque no les gustó que el general Cárdenas tomara la decisión de recuperar el petróleo que Porfirio Díaz había entregado a compañías petroleras extranjeras. Y últimamente querían consumar ese propósito de arrebatarle el petróleo, sobre todo la renta, los beneficios, las utilidades del petróleo al pueblo de México. Por eso fue la llamada reforma energética y por eso también, a propósito, de manera deliberada, querían que las plantas de refinación, la petroquímica, se convirtieran en chatarra, para que todo lo hiciéramos con empresas particulares y que compráramos en el extranjero para ser cada vez más dependientes de las potencias, compráramos los combustibles. Y con los trabajadores de Pemex, con los técnicos, con los directivos, logramos remontar ese perverso propósito antinacionalista, antipopular. Y por eso nos sentimos muy orgullosos. Miren esto. Y se hizo ese rescate apoyando al pueblo. La gasolina en el tiempo de Felipe Calderón aumentó 22%. En el tiempo de Peña, 42%. Con nosotros ha habido una reducción del 5%. Hechos, no palabras. Sí, y el propósito, lo que planteé es que no iba a aumentar el precio de la gasolina en términos reales,
no iba a aumentar y regresa la lámina, no solo no aumentó, sino se redujo en 5%. Adelante, la que sigue, hasta la Premium. Lo mismo, con Calderón aumentó 5.7%, con Peña 46%, y nosotros logramos reducir el precio 6% en términos reales. Ahí está el diésel. Con Calderón casi 50%. Lo mismo con Peña 48.6% y con nosotros se redujo en 6.7%. Adelante. Esto es importantísimo. Con Calderón hubo una disminución en el gas de 1.5%. Con Peña aumentó 28.9% y con nosotros una reducción del 24.6%. Esto me entusiasma, me llena de orgullo, porque esto significa que se puede comprar un cilindro de gas de 20 kilos en 400 pesos, que es el gas que más consume la gente pobre. Entonces, vamos a seguir informando. En el caso de la deuda, vuelve a poner la gráfica, porque cómo manipulan, desinforman con eso. Ese es el resultado. Desde Calderón hasta Peña, un aumento del 91% de la deuda de Pemex, 91% de aumento de la deuda. Estamos hablando en dólares, de 68.9 millones de dólares a 132.000 millones de dólares. Y en el tiempo nuestro una disminución prácticamente del 25% de la deuda. De esos, sí, de esos 132.000 a 99.000. 32.9 mil millones de dólares menos de deuda. Ya, para los expertos, ¿no? Los sabiondos, lectores de noticias y empleados de la mafia del poder, tengan para que aprendan.